Hola, les voy a presentar el trabajo Análisis molecular de las proteínas CD154, CD40, AID-IONG en pacientes pediátricos mexicanos con diagnóstico clínico de síndrome de Hiper-IgM. Presenta el pasante Fernando Arias Guarneros como parte del trabajo final del Servicio Social en Investigación en Salud. Errores innatos de la inmunidad son desórdenes que afectan a los componentes de la respuesta inmunológica, generando pacientes que tienen mayor propensión a generar infecciones graves recurrentes, autoinmunidad, malignidad, entre otras patologías. Aquí podemos ver en la tabla, en la imagen de la derecha, como la gamma globulinemia ligada al cromosoma X y la inmunodeficiencia como un variable son las patologías de errores innatos en la inmunidad que más se presentan en México. El síndrome de hiper-IgM se encuentra en la quinta posición. Aquí podemos observar el registro de las nacidas del diciembre del 2023, en el cual México es el segundo país con más pacientes registrados en la plataforma. El síndrome de hiper-IgM se describió en 1961 y se definió a nivel molecular en 1992 y se caracteriza por niveles bajos o ausentes de inmunoglobulinas G, A y E en suero, así como niveles normales o elevados de IgM en suero. Síndrome de hiper-IgM forma parte de las inmunodeficiencias predominantemente de anticuerpos, entre las que también se encuentran la gamma-globulinemia y la inmunodeficiencia como variable. El diagnóstico se requiere diversas características. Según la SID, se menciona una mayor susceptibilidad de infecciones, disregulación inmune, citopenia, malignidad, familiares afectados y además que tengan disminución marcada de IgM normal o elevada, excluir causas de hipogammaglobulinemia secundarias sin evidencia de alguna profunda deficiencia de células T y sin evidencia de ataxia telangiectasia. La forma más común de hiper-IgM es la que está ligada al cromosoma X, que representa casi el 70% de los casos. Sin embargo, existen otras mutaciones, las cuales destacan la de AID-UNG, PI3K, entre otras. El mecanismo principal por el que se presenta este síndrome son los defectos de la señalización de CD40 ligando y de CD40 entre la interacción de las células de CD4 positivo con las células presentadoras de antígenos, lo que impide la maduración de los linfocitos B y de manera secundaria el proceso de hipermutación somática y de cambio de isotipo, impidiendo la reacción del centro germinal y la generación de linfocitos B de memoria. Esta unión entre CD40 y CD40 ligando induce el reclutamiento de proteínas trans y posteriormente la activación del factor nuclear NF-kappa beta para llegar al núcleo celular y poder generar la hipermutación somática y el cambio de isotipo. ¿Cuáles manifestaciones clínicas en los pacientes con síndrome de hiper-IgM son las infecciones de vías respiratorias graves, la diarrea crónica, neoplasias, autoinmunidad y sepsis, así como algunos hallazgos inmunológicos como la neutropenia? En 2014 se generó un estudio latinoamericano en el que a través de la recopilación de los registros de la LACID se obtuvo la frecuencia con la que se presentaron casos en cada uno de los países de Latinoamérica. Se tuvo registro de 6 países, en tanto que Brasil es el país que lidera la lista con 33 casos y México es el segundo, junto a Argentina son el segundo lugar, o eran el segundo lugar, con 8 casos para cada uno. Realmente la pregunta de investigación es, ¿la baja o ausente expresión de CD40 ligando en pacientes mexicanos con diagnóstico clínico de hiper-IgM es condicionante de una mala expresión de las poblaciones y subpoblaciones de células B de memoria con cambio de isotipo? El objetivo principal fue determinar las características clínicas y de laboratorio para el abordaje integral de estos pacientes. Para los objetivos específicos se caracterizaron las poblaciones de leucocitos por citometría de flujo y sus subpoblaciones de linfocitos B y T. Se determinó la expresión de CD40 y CD40 ligando y se describieron las características clínicas y demográficas de este grupo de pacientes. Fue un estudio
así experimental con un diseño de ensayo clínico, analítico, transversal y proyectivo en el que se reunieron 10 pacientes que fueron referidos al Instituto Nacional de Pediatría en el periodo de 2015 a 2023, los cuales no importaba el sexo del paciente, pero sí se excluyeron casos de hipoglobulinemia secundaria o el uso de tratamiento inmunosupresor. Para la determinación de las poblaciones celulares se realizó citometría de flujo, a través de la cual se pudo determinar la expresión de CD40 y CD40 ligando, a través de su activación con PMA y ionomicina, y esto permitió poder analizar esta situación. El análisis estadístico se realizó con dos programas. Uno para poder analizar los resultados de la citometría del flujo a través de la aplicación informática FlowJo, la versión 10, y el análisis estadístico se realizó a través de Prisma 9. GraphPad Prisma 9, en lo cual se pudieron analizar datos demográficos, clínicos y de laboratorio, los cuales pudieron lanzar diversos resultados. De los 10 pacientes que se analizaron, todos fueron hombres por la naturaleza de la mutación de CD40 ligada al X. Fueron originarios de 6 estados de la República Mexicana, con un predominio del estado de Nuevo León, en el cual se presentaron 4 casos. La mediana de la edad de inicio de síntomas fue de 4.2 meses. La mediana de edad del diagnóstico fue de 2.6 años y una mediana de retraso del diagnóstico de 2.2 años. Todos los pacientes se encontraban recibiendo tratamiento con inmunoglobulina intravenosa o subcutánea, la cual predominó con un 70% la intravenosa sobre la subcutánea. Y en 2 pacientes no se pudo reconocer la vía de administración ni la dosis. La dosis fue de 0.8 gramos por kilodosis a 2 gramos por kilodosis. Las manifestaciones clínicas que presentaron los pacientes fueron las siguientes. La más frecuente fue la neumonía, seguida de la diarrea crónica, otras infecciones, sinusitis, infecciones de vías respiratorias superiores y desnutrición. Además, pese a que únicamente 3 pacientes tenían historia familiar de infecciones o de errores innatos de la inmunidad, la edad de diagnóstico no sobrepasó los 6 años. Se destaca también la edad promedio de los pacientes, que fue de 2.6 años, con un máximo de 3 y un mínimo de 13 días. Las inmunoglobulinas se presentaron en diversos niveles. Como era de esperarse, la inmunoglobulina M fue la más alta en los pacientes, tuvo niveles altos en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, la inmunoglobulina A no fue profundamente baja, en algunos casos se encontró normal. En este gráfico podemos observar los microorganismos aislados en los pacientes. Se aislaron ya sea de neumonía o de nivel gastrointestinal a través de las diarreas crónicas. Y se encontraron 11 organismos infecciosos en 6 pacientes, incluidos virus, bacterias, hongos y parásitos. Las bacterias y los virus fueron las predominantes. Predominaron los enterovirus y los rinovirus. Entonces, así es como pudimos observar que los pacientes presentaron patógenos usualmente encontrados en los pacientes latinoamericanos. A través de citometrías de flujo se pudieron encontrar diversas situaciones. Los niveles de células B de memoria con cambio de isotipo en 8 de los 10 pacientes se encontraron bajos, algo esperable, ya que, a pesar de que los niveles de células B pudieran encontrarse normal, con este resultado se podía determinar que 8 de los 10 pacientes muy probablemente tenían alguna dificultad para generar hipermutación somática o cambio de isotipo. Esperado, los pacientes se caracterizaron por presentar niveles séricos elevados de IgM. Sin embargo, fue posible encontrar esta condición en 6 de los 10 pacientes, por lo que se realizó el análisis de las subpoblaciones. Al realizar por pruebas de activación de las moléculas CD154 y CD69, se encontró que la intensidad media de fluorescencia de los pacientes fue significativamente menor que en la de los controles.
Después de la realización de pruebas estadísticas no paramétricas, como la prueba estadística de Human-Whitney, se encontró una significancia estadística de 0.003, con dos asteriscos de significancia. Concluir así que existe la necesidad de modificar las pautas para la detección y diagnóstico de los pacientes con hiper-IgM y otros errores innatos de la inmunidad, iniciando desde el médico general o de primer contacto hasta el pediatra o subespecialista, quienes deben de adentrarse en el tema para adquirir experiencia clínica que les permita reducir el retraso diagnóstico al máximo, pues de esto depende el inicio oportuno del tratamiento. Además, se encontró que la activación de CD40 ligando es un marcador útil para poder determinar si los pacientes padecen o no síndrome de hiperigenia y así recibir de manera oportuna el tratamiento médico. Por su atención y les dejo las referencias.